¿Qué tal? Qué gusto de saludarles. Ahora sí, vamos a iniciar una nueva clase y es que ya hemos venido realizando algunos otros videos que van de alguna manera relacionados con esta parte que hoy nos toca compartir, que es la parte final de la unidad número 2. En la clase anterior hablamos de cómo desarrollar el arte para hablar en público. Y hoy, de alguna manera, muy, pero muy relacionado a ese tema, vamos a descubrir cuáles son las técnicas, cuál es la estructura y cuáles son las características para poder desarrollar un discurso, cómo estructurarlo y cuáles son los elementos más importantes que hay que tomar en cuenta para poder disertarlo, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Como parte fundamental de esta preparación académica, pues hemos venido desarrollando a lo largo de este curso de manera muy hilvanada los temas que hemos desarrollado, desde la parte propiamente de la comunicación, los aspectos más importantes que incluyen este proceso de social en el que el ser humano se ve envuelto, los diferentes tipos de lenguajes con los que el ser humano cuenta, cómo los desarrolla, cómo los aplica, el lenguaje no verbal, que fue una de las últimas temas que vimos, y en la clase anterior, pues el tema de el arte de hablar en público. ¿Cuáles son esas características que hay que tomar en cuenta para ser un buen orador? Y digo yo que el final, o sea, el final, por ejemplo, de esta unidad, que sería con ese tema del discurso, pues es llevar al estudiante a obtener este tipo de competencia, tomando en consideración que pues a nivel profesional necesitamos desarrollarnos como verdaderos oradores profesionales de nuestras carreras, en donde podamos discutir, compartir, disertar, hacer conferencias sobre los temas que competen al área profesional en la cual me estoy preparando. Por eso es que es importante entonces desarrollar este tipo de competencias o por lo menos darle el punto de partida al estudiante para que pueda iniciar un proceso de preparación y de práctica en el ámbito del arte del buen hablar y por supuesto en el ámbito de desarrollar, estructurar, escribir un discurso. Pues eso es lo que vamos a compartir el día de hoy entonces y vamos a iniciar pues hablándoles un poquito de este tema. Y entonces eh, hablamos un poquito de qué es hacer un discurso, qué es precisamente, cuál es el concepto. Pues básicamente es una elocución. Elocución es una disertación escrita y que luego se transforma en una presentación oral que puede de alguna manera tener diferentes estructuras y le podemos llamar de diferente manera, dependiendo del contexto al que le queramos apuntar. Así será la estructura del discurso que yo puedo implementar. Entonces, viendo la diapositiva, dice que son palabras empleadas para expresar lo que siente o piensa frente a un público. Hay que tomar en cuenta que esta situación tiene que ver con mi experiencia personal. Yo no puedo meterme a hablar de un tema que no conozco, del que no sé nada. Cuando yo voy a preparar un discurso sobre algún tema, tengo que previamente estudiar, investigar y saber cuáles son los elementos que debo incluir. Pero llama poderosamente la atención si yo dentro del discurso que voy a preparar soy un estudioso del tema,
tengo experiencia en el tema. Entonces, eso será muy fácil poder disertarlo porque estoy empleando un lenguaje que está dentro de mis conocimientos y dentro de mi experiencia para poder desarrollar. Entonces dice que eh, el discurso también es discursiar, o sea, hablar, es reflexionar, razonar sobre un tema que yo conozco y del cual tengo experiencia. Por eso es bien importante poder entender que preparar un discurso no es nada más, pues yo soy comunicador, no puedo venir a hablar de un tema de medicina porque no es mi área, ¿verdad? Entonces, yo tengo que preparar un discurso que tenga que ver con la parte de comunicación, que esa es mi expertise y ahí es donde yo puedo desarrollar cualquier situación, puedo estructurar un discurso que tenga que ver con el tema de comunicación en cualquier ámbito y ese será mi fuerte, ¿verdad? Mi experiencia en base a lo que yo he aprendido, que la vida, en lo que yo he estudiado, las experiencias que yo tengo. Entonces, por eso es importante eh, poder desarrollar y saber qué es lo que yo voy a decir partiendo desde mi experiencia. Por eso dice ahí que cualquier persona está capacitada para elaborar y expresar un razonamiento, una experiencia, un conocimiento, un sentimiento. Lo que no puede hacer cualquiera es elaborar un discurso ordenado, coherente, lógico en su estructura y claro en su plan. Eso es preparado, ¿verdad? Y tampoco puedo yo, como decía, citaba el ejemplo de decir que voy a hablar de un tema sobre medicina, sobre inclusive hasta sobre el propio tema de administración de tierras. Si mi experiencia está basada en otro tema, sobre eso es donde yo tengo que explotar mi don como orador o como disertante de un tema, especialmente en el área de comunicación. Bueno, pues muchos le llaman eh, preparar un resumen. No hay una estructura escrita en piedra que diga que un discurso tiene que tener estas y este tiempo. El resumen, digamos que es el mismo discurso, es la exposición de un tema o un texto en forma breve. Pues breve podríamos decir que puede ser de 15, 20, 30, 45 minutos. 45 minutos le doy yo a un expositor para que logre captar mi atención y poder mantener esa atención, dependiendo también de la persona que esté impartiendo el tema, ¿verdad? Pero él él que está impartiendo el tema, o yo en su caso, en mi caso, dando un tema, yo lo que voy a hacer es la exposición de un tema o un texto de una forma breve, porque abordar un tema pueden pasar horas y quizás un día hablando sobre un tema, pero lo que es importante es lograr hacer una exposición resumida de un tema. Entonces, lo que más se asemeja a la característica de un discurso traducido en esta parte que es como poder hacer un resumen es sintetizar un tema. Sintetizar un tema es entonces agarrar un tema macro y volverlo pequeñito, ¿verdad? Hacerlo pequeño de manera entendible y que pueda resultar una forma muy aceptable para el público que me va a escuchar. A mayor cantidad de información, mayor necesidad de resumen. O sea, si el tema es demasiado grande, pues yo necesito compactarlo, ¿verdad? Y, hacerlo más comprimido, comprimirlo sería en términos. Entonces, habría que hacer un poco más corto pues no tan cortos, no quise decir, sino sintetizar las ideas para que mi disertación o el discurso que yo pretendo, en este caso, elaborar, tenga todos los elementos que pueda incluir para el conocimiento de la gente que me va a escuchar. ¿Qué debemos evitar cuando escribimos un discurso?
transcribir una serie de citas. Eso no es válido. Traicionar el espíritu del texto. O sea, decir que voy a hablar de X tema y resulte diciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el nombre del tema que propuse yo al principio, ¿verdad? Hacer comentarios personales no se puede. Es interesante poder hablarlo, describirlo en tercera persona, ¿verdad? No yo como protagonista. Posiblemente alguna anécdota puede ir incluida desde mi experiencia, pero muy pocas veces yo puedo opinar dentro de la estructura como con varios o comentario personal. Y redactar en estilo telegráfico quiere decir ser breve, ¿verdad? Ideas claras, ideas concretas, sin andar por las ramas, sin muchos rodeos. Eso quiere decir estilo telegráfico, ser puntual, ser claro, para poder asentar una o varias ideas que queramos dar a conocer. ¿Cuáles son esos pasos que lleva el informe? Regularmente, cualquier persona que ha tenido este tipo de experiencia y que se dedica a esto, dice que un discurso debe de tener una introducción, un desarrollo, una conclusión y un final, ¿verdad? 4 elementos. Y ahí, entre los pasos del informe, dice definir un problema, exponer los hechos, argumentarlos y convencer, proponer soluciones y recapitular. Estos 5 elementos van incluidos dentro de esos 4 que ya mencioné, que son la introducción, el desarrollo, la conclusión y el final. La introducción, pues, es el saludo y la bienvenida. El desarrollo es propiamente el tema. Las conclusiones son las propuestas que uno puede hacer. Y recapitular podría ser dentro del final como un breve resumen de lo que hablamos y la despedida, ¿verdad? Entonces son 5 puntos importantes que tiene que ir dentro de la estructura cuando yo escribo un discurso. Que entonces elección del tema que sea de su propia experiencia, era lo que yo estaba comentando hace un rato, que yo no puedo venir y hablar de algo que no conozco, que no sé, del cual no tengo experiencia. Por eso dice que la elección del tema tiene que ver mucho con algo que yo conozco, del que yo sé, que provoque al orador espíritu de lucha. Porque indiscutiblemente, si yo sé de lo que estoy hablando, seguramente se va a notar con mis movimientos corporales que sé del tema, que se manifiesta sobremanera con mis gestos corporales cuando yo estoy disertando un tema, que yo sé del tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para componer un buen discurso? Bueno, ahí hay 5, creo que son más. Dice que toda composición debe necesariamente cumplir con los requisitos: unidad, variedad, movimiento y claridad. Unidad, el discurso debe constituir un solo todo y seguir una sola línea. O sea, yo no puedo ponerle un nombre a un tema y después termine hablando de otro. Tiene que tener coherencia, tiene que tener una línea lógica y las ideas claras, ¿verdad? Esa es la unidad del tema. Variedad. Ya lo hablábamos anteriormente dentro de la presentación anterior del curso para hablar en público, que mencionaba que es necesario a veces incluir una anécdota como experiencia, que tenga alguna chispa de humor, pero que tenga que ver con el tema, ¿verdad? Para darle un poquito de variedad a lo que estoy diciendo. Movimiento. El discurso debe marchar inexorablemente a su fin, o sea, que tiene que tener una línea coherente de todas las ideas que yo estoy dando y llevarlo hasta un final para que ese final cierre con todo lo que yo ya mencioné, desde la introducción, el desarrollo, hasta el final, con todo y las conclusiones o las propuestas que yo pueda hacer que tengan ese hilo conductor
que me va a dar las ideas claras. Y la claridad, que en todo momento el discurso debe ser facilidad para poder entenderse. Si yo sé que el tema tiene muchas palabras técnicas, tendré que tratar de hacerlo más claro posible con un lenguaje que todo mundo me pueda entender para poder desarrollarlo de buena manera. Por eso ahí tiene que existir claridad en lo que yo voy a decir. ¿Cómo, cómo lo preparamos? ¿Cuáles son los ingredientes que debe de llevar? Esta es como una receta de cocina, ¿verdad? Que le ponemos un poquito de esto, le agregamos aquello, se lo ponemos de esta forma. Y ahí dice, ¿cómo lo preparamos? Primero vamos a elegir un tema del que yo sé, del que yo conozco, del que yo me intereso por compartir con las personas. Elección del tema. Conocimiento del tema. Ese es lo que yo les remarcaba hace algunos minutos. Yo puedo saber de un tema y si yo pues tengo la experiencia, seguramente voy a poder disertarlo de la mejor manera. No puedo yo hablar de un tema que no conozco si no he tenido la experiencia, entonces por eso es importante tener el conocimiento del tema. Además, dice en la 3, ser crítico del tema, porque yo lo conozco, yo lo sé qué repercusiones está teniendo dentro de un grupo social o dentro del contexto social, pues yo además tengo que ser crítico dentro de, ¿verdad? Reunión de ideas propias, eso es importante, la reflexión y el análisis propio para dar algunas soluciones o algunas propuestas que tengan que ver con la disertación del tema que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Escribir y hablar, idea, concepto. Pues, si yo lo voy a redactar, tengo que después oralmente trasladarlo, tal y como las ideas que yo plasmé en un papel y que luego las leí, que simple y sencillamente el escribirlas es como nada más el apoyo, porque no puedo leerlo cuando estoy disertando el tema. Es nada más brindarle un apoyo y el resto de elementos que yo voy a utilizar para disertar mi discurso son elementos propios de la actitud, el positivismo, la pasión, eh, las formas de disertar, ¿verdad? Eso ya no está escrito, eso está en el lenguaje corporal que podamos emitir. Entonces ahí, 5 elementos para preparar el discurso: elección del tema, conocimiento del tema, análisis crítico, reunión de ideas propias, o sea, colocar lo que yo creo y pienso que está pasando de mi propia cosecha y pues redactarlo y apoyarme en esa redacción para después decirlo, hablarlo, locutarlo, todos esos sinónimos que hay para poder disertarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Aquí ya les había dicho yo que para poder, la estructura tiene como la introducción, el desarrollo, la conclusión y la despedida. Aquí marca 5, que es el encabezamiento, que es el saludo, el planteamiento general del tema, que va unido al nudo del discurso, o sea, el desarrollo del discurso, o sea, lo que se quiere transmitir o decir, la conclusión del planteamiento, dejar planteadas una interrogante, y la despedida, que sería un saludo, ¿verdad? 5 elementos que conforman así, de manera global, un discurso. ¿Cómo iniciar? Cuando tenemos la experiencia de hacer este tipo de trabajo o hacer este tipo de actividad comunicativa, nos toca que preparar entonces y tenemos estos elementos para poder iniciarlos. Evitar iniciar con cuento humorístico. Ya lo decía anteriormente en la clase anterior, es inaceptable, es de muy mala educación iniciar con un chiste, decir que disculpen, me siento nervioso, que estoy como muy inquieto o ansioso.
hay que evitar todo eso, ¿verdad? Nunca comenzar disculpándose. Disculpen, es que yo no soy orador, disculpen, pero la falta de preparación, pero no. Mal. La primera frase debe ser interesante, llamativa, provocadora, inquietante, fuerte, profunda. Una cita, por ejemplo, puede ser el ejemplo más claro para poder iniciar una cita célebre, ¿verdad? Podría ser un buen inicio de un discurso. Comenzar con una historia, cita histórica, pensamiento, puede ser también un buen inicio. Comenzar haciendo una pregunta también puede ser dentro de las alternativas que hay para poder hacer una buena presentación. Comenzar de manera informal, sin caer en lo vulgar o en lo humorístico, como está en el primer apartado, dándole agilidad, ligereza y rapidez al discurso. Es nada más como un intro, pero muy rápido, sin caer en la falta de respeto, ¿verdad? Comenzar con una cita famosa, ya lo había mencionado. La terminación es el punto más estratégico. ¿Cómo vamos a finalizar? Eso es importante porque luego de los minutos que yo puedo tener dentro del desarrollo del discurso, el final es el que, al fin y al cabo, es el que queda grabado, según la experiencia de quienes se han preparado en este ámbito y en este arte de hablar en público y de disertar discursos. Dicen que lo que se expresa al último es lo que queda sonando en los oídos del auditorio, o sea, es lo que queda grabado, ¿verdad? La terminación es el aterrizaje final, nunca debe ser forzoso, sino siempre suave, aunque no por eso carece de fuerza y hasta la violencia si es necesaria. O sea, recalcando que las conclusiones son las que el final de mi disertación es lo que más resuena en los oídos de mi audiencia. Exhortar a la acción, en todo hay algo que hacer, pedir que se haga. O sea, si algo está haciéndose mal, si algo está afectando algo que tenga que ver con ese tema, pues hay que pedir medidas de acción, ¿verdad? No terminar diciendo, dice, bueno, esto es cuanto puedo decirle, no hay que anunciar que se va a terminar sin decir que se está terminando. Esa es una buena estrategia, no decir, ay, disculpen, esto es cuanto tengo que decirles, ¿verdad? Está fuera de tono poder tener ese tipo de expresión. Creo yo que son las herramientas claves para poder organizar, por muy sencillo que sea, una disertación, un discurso que yo voy a pronunciar, creo que son los elementos más importantes para poder desarrollar un tema tan interesante y una competencia académica muy importante, porque esto no solo nos sirve para aprobar un curso o sacar la tarea, este es algo que uno se va a llevar para toda la vida, en cualquier ámbito social donde nos desarrollemos, en el familiar, en el de trabajo, en el estudios, en la universidad, donde sea. Este tipo de competencia, este tipo de aprendizaje, lo llevamos para toda la vida. No simple y sencillamente nos va a servir ahorita como para salir del paso y querer hacer un buen punteo o solo porque el profesor me lo está pidiendo lo voy a hacer. No, esto es algo que le va a servir, les va a servir o nos va a servir a todos para toda la vida. Bueno, pues ojalá y que de igual manera esto pueda servirles. Con mucho gusto, yo estoy a la orden y pues es parte de lo que queremos compartir con ustedes de esta manera. Creo yo que cumplimos con la unidad 2 en la parte de comunicación. Esperemos que pues a lo largo de las clases que restan ya se acerca el segundo parcial y vamos a tener pues la oportunidad de poder colocar una actividad muy importante para poder desarrollar este tipo de competencias. Así es que por mí, por esta parte, aquí finalizamos este capítulo de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.